Gracias. Gracias, Andri. Pues bien, comenzamos, ¿verdad, Rocío? Sí. Así es. Comenzamos, ¿verdad, Rocío? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias una vez más por contactar conmigo en este espacio. En esta noche tengo pues a alguien muy especial para mí compartiendo este momento, esta charla. Y pues te doy la bienvenida, querida amiga Rocío Montiel Flores. ¿Qué Ay, tal? gracias, ¿Cómo gracias, estás? gracias, Un gusto gracias. verte de nuevo. Encantada de estar aquí contigo, por supuesto, el placer también es mío. Amiga Gracias. María Luisa, gracias. Es un Gracias, honor estar gracias, aquí Rocío. contigo. Gracias, gracias. Pues bueno, para que ustedes conozcan también un poquito de lo que es Rocío, quiero presentarla ya de manera un poquito más formal. Y Rocío Montiel Flores es abogada, ella también es tanatóloga, es escritora, es autora de un libro precioso, conmovedor, muy intenso, ¿Por qué murió mi hijo? Y yo creo que ya al decir este libro, bueno, pues estamos hablando de que también es una madre de 4 hijos, esposa, pero bueno, tenemos también que es creadora de la terapia Respirando Vida y del grupo de apoyo Lazos para Personas en Duelo, si estoy bien. Pero Rocío, cuéntanos, ¿quién es Rocío más allá de la abogada, de la tanatóloga, de esa maravillosa madre? ¿Qué hay más allá? ¿Quién es Rocío? Wow. Un simple ser humano, María Luisa, que está tratando de entender y de comprender o de ponerle un poquito de orden a todo esto que nosotros llamamos vida, ¿no? La mayor parte del tiempo vivimos o sobrevivimos y vamos caminando por esto, como ya dije, que nosotros llamamos vida, pero o bien llenos de muchos etiquetas, de muchas estructuras, y que si no están a nosotros como seres humanos nos gusta estructurar todo para darle un mejor entendimiento, o simplemente vamos por ahí sin entender las cosas que nos están sucediendo, ¿no? Entonces soy una buscadora frenética exactamente de tratar de entender qué es esto que nosotros llamamos vida, qué hay más allá de la vida, qué es la muerte, qué significa la muerte. Como bien dijiste, por el título de mi libro, deben darse una idea de que, bueno, ¿por qué murió mi hijo? En mi caso, tú lo sabes muy bien, he tenido la pérdida de 2 hijos. Entonces, de alguna manera, esto fue lo que hizo o fue el detonante para yo tratar de entender qué había después de la vida, de qué se trataba la muerte. Así que, resumiendo, te lo vuelvo a repetir, soy una buscadora frenética y constante de tratar de entender la vida y la muerte. Sí, Rocío. Y bueno, una vez que tienes ya esta experiencia, ¿verdad? Que yo creo que es entendible y a cualquiera puede pasarle que se queda en carne viva de alguna manera, ¿no? Con todo a flor de piel, es un impacto vivir algo así. Pero mi pregunta es, Rocío, ¿cambia la perspectiva? ¿Cambia la perspectiva del concepto también? ¿Cambia el concepto de muerte? Porque ahorita estamos viviendo una vida compleja, estamos decimos en una lucha, en una batalla por la supervivencia. Vas a ver el mundo, ¿no? El mundo, vemos nuestro planeta. Yo creo que la humanidad ha estado enferma desde hace mucho, ¿verdad? Nada más vemos las guerras y decimos, pues no podemos estar nada bien, ¿no? Si estamos metidos en un mundo tan violento y con tantas cosas que hemos vivido los últimos tiempos, si no es que siempre, pero últimamente ya esta enfermedad nos está llegando a niveles biológicos, ¿no? Estamos en una abierta enfermedad, en un momento enfermo abiertamente, biológicamente hablando, con un virus en una batalla. Y el día al día es una supervivencia, es una lucha por vivir. Estamos en el tema. Yo sé que para mí esta charla contigo es sumamente importante precisamente por esto que estoy mencionando, por este tema de la vida y de la muerte, que siempre se ha visto como una lucha, como una batalla. ¿Tu perspectiva cambió
cambió después de tu experiencia, de tus experiencias, Rocío. Así es, María Luisa, la verdad es que sí, sí cambió muchísimo. Y para que cambiara, por supuesto, antes que nada me tuve que dar de tope con todas las estructuras y con todas las creencias que yo tenía. Se cayeron, de plano se derrumbaron. Cuando tú estás en un proceso de duelo, sobre todo por la pérdida de un hijo, María Luisa, te quedas pisando la nada. ¿Sí? Y hay un momento en que dices, ¿y ahora de qué me agarro? ¿De dónde? O sea, te quedas completamente sin nada, todas tus estructuras, ideologías, en lo que tú creías, en el Dios en el que tú crees, en la estructura que crees que tiene el universo, que lo que hay, te quedas pisando la nada, ¿no? Todo se Entonces, mueve. todo, 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 todo. Entonces, imagínate lo que sería estar pisando nada. Literal, trata de imaginártelo y o sea, no lo concibes. Tienes que pisar algo, ¿no? Entonces, ese fue el principio de la búsqueda, como te dije. Sí, me fui dando de tope con muchas cosas, fui derrumbando bueno, se cayeron todas las estructuras, comencé a construir otras, porque el hombre tiene que vivir con algún sentido. Por ahí Víctor Frank lo decía, y sí es cierto, tenemos que tener un sentido en la vida, porque si no, la vida deja de ser vida, ¿no? Yo recuerdo muy bien que en la desesperación que yo tenía cuando estaba en mi segundo proceso de duelo, una de las cosas que yo suplicaba era que por favor yo no dejara de creer, porque si dejaba yo de creer en lo que sea que estuviera creyendo en ese momento, o en lo que cualquier persona pueda creer, si tú dejas de creer, se pierde el sentido de todo. Y si pierdes el sentido, entonces ya nada tiene razón de ser, ni la vida, ni la muerte, ni el que estás haciendo, nada. Entonces, yo creo que el querer conservar algo que me diera sentido fue lo que me impulsó a buscar, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Obviamente la vida cambió su concepto, cambió como yo la veía antes. Ahorita te puedo decir que la muerte para mí es definitivamente no es el fin de nada, sino todo lo contrario, forma parte del proceso de vida, de esto que nosotros llamamos vida, y es como esa puertecita que está ahí, que sabemos que en algún momento, que sabemos que está, siempre está, ¿sí? Y que en algún momento inconscientemente todo el mundo, porque algo paradójico, fíjate, sabemos que nos vamos a morir, pero vivimos como si eso nunca fuera a suceder. O cuando decimos muerte, todo el mundo se voltea, no quiere entender, no quiere saber, le das la vuelta, a pesar de que si estamos vivos, sabemos que en algún momento vamos a morir, y constantemente estamos viendo personas que mueren, sobre todo, como bien acabas de decir, con la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, está esa puertecita ahí que sabemos que algún momento la vamos a abrir, y que no es el fin, no es el fin, sino todo lo contrario. Es como cuando tú llegas a tu casa, abres esa puerta y entonces a lo mejor una puertita de un desván, de algo que tenías ahí que, wow, nunca te imaginaste todo lo que ibas a encontrar, ¿no? Y bueno, es el principio de una nueva etapa, de otra manera de vivir, María Luisa. Así que sí, definitivamente me ha cambiado el concepto de lo que es la muerte, y no solamente de lo que es la muerte, sino también de lo que es la vida en sí. Sí, y es que no pasa nada, ¿no? Yo creo que teniendo esa visión de la muerte como, pues lo que está en el cuarto de al lado, ¿no? La puerta que tú dices, ¿no? De ver, tener esta perspectiva de muerte un tanto más realista, más conectada con la esencia que somos de mucho más allá de lo físico, ¿no? Teniendo esto como bien presente, qué somos realmente, y tener esa perspectiva de entender que la muerte, bueno, es esa puertecita que tenemos que abrir tarde o temprano cualquiera de nosotros. Eso no está peleado con el hecho de, bueno, mientras estoy en esa tercera dimensión, amar la vida, ¿verdad? O sea, Claro. Es muy humano, esto no es una apología a la muerte, pero definitivamente sí es como encontrar el sentido que mencionas, un punto de armonía, de equilibrio, porque tampoco podemos estar peleados con algo que es parte de la vida, Es finalmente, parte, ¿no? exacto. Y finalmente, Sí, quieras o no, vas a llegar a ella.
Entonces, Sí, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Pero exactamente. entender que la muerte, María Luisa, no es el fin, te da un concepto también diferente de lo que es la vida, ¿no? Y entonces Exacto. también te empiezas a preocupar por la vida, y no solamente por la vida, cómo lo estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo. Y más allá de todo eso, más allá de la vida y más allá de la muerte, entonces empiezas a observar hacia acá adentro y empiezas a preguntarte, bueno, ¿y en realidad qué soy? ¿Qué soy? Y te das Una cuenta pregunta que no a solamente otra. es esto físico, ¿no? Que hay ¿No? mucho más allá y bueno, te aparecen muchísimas cosas. Lo mejor de todo, María Luisa, y yo creo que a ti te ha pasado también que cuando empiezas a buscar información sobre algo, wow, te empieza a llegar por todos lados y cada vez te sorprendes mucho más. Sí, 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 la sincronicidad está siempre presente, ¿no? Así es, Buscas aquello así y es, aquello que buscas también así. te está buscando y de pronto todo se da y todo se manifiesta, todo se abre. Qué rico escucharte, Rocío, qué rico escucharte hablar así tan bonito sobre estos temas. Y supongo que todo esto, bueno, pues te llevó a un estudio más profundo, más profundo. Me parece que es hoy una de tus actividades también más enfocadas en lo que sería la tanatología. Así. Cuéntanos qué es la tanatología. Yo cada vez más encuentro personas muy enfocadas con el tema, está como muy ahorita mucho auge con esto Sí. y me parece muy interesante y muy importante que lo conozcamos, porque también tengo amigos y conocidos que están pasando un momento difícil en relación con el tema de la pérdida física, de lo que es el duelo y todo esto, y no saben, todavía no saben que hay caminos que se pueden hacer mucho más fáciles de una manera acompañada, profesional, a través de un proceso, irlo entendiendo. Platícanos, Rocío, sobre esto, por favor. Claro, me encanta cuando me preguntan qué es la tanatología, porque la verdad también es un término que no todo el mundo conoce, María Luisa. Si te voy a ser sincera, yo en mi primer proceso de duelo, la pérdida de mi primer hijo, tampoco sabía lo que era la tanatología y creo que jamás la llegué a escuchar, ¿no? Cuando más lo que uno hacía era acudir con psicólogos para que te ayudaran de alguna manera cuando tú estabas pasando por todo este proceso de duelo. Tampoco sabía que cuando uno está en un duelo por una pérdida de un ser querido, pasabas por determinadas etapas. Así que, pues imagínate, me encanta cuando me preguntan qué es la tanatología, me apasiona hablar de la tanatología, por supuesto, y sí me gustaría decir que, porque he escuchado también que muchas personas se adhieren más que nada a la definición que hay o que había hace tiempo de lo que es la tanatología, ¿no? La tanatología que viene, pues ahora sí, del término tanatos, que significa muerte, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces era el tratado o el estudio de la muerte. Y sí, la verdad es que el primer término, la primera vez que se utilizó este término y durante mucho tiempo fue para referirse a las personas que estaban en fase terminal, que ya Sí, iban a morir. Por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sí? sí. Era para esto que se utilizaban. Mucho tiempo después y gracias a esta maravillosa doctora y excelente ser humano divino, Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología moderna, el concepto cambió, porque ella, aparte de y que aparte tuvo pues la oportunidad de convivir con muchísimas personas que estaban pasando por esta etapa final de sus vidas, eh, tuvo también el ir más allá de lo físico, de cuál era el cuidado físico que debían de tener estas personas. Se preocupó por lo que estaban pensando, por lo que estaban sintiendo, ¿sí? Entonces, de ahí, obviamente, vinieron muchísimas cosas más, empezó a clasificar la tanatología, se fue dando cuenta que había etapas que la mayoría pensaban y sentían más o menos lo mismo y las fue ahí ella ajustando. Pero también, fíjate, se dio cuenta que los familiares y los amigos de estas personas que estaban muriendo, pues de una u otra manera pasaban también por estas etapas, no con la misma intensidad de las personas que ya estaban muriendo, pero que también las vivían, ¿no? Y bueno, de ahí la visión cambió completamente y la tanatología hoy por hoy es la disciplina que se encarga de apoyar y de asistir a aquellas personas que estén pasando por un proceso de duelo.
Y duelo también. La mayor parte o la mayoría de las veces cuando nos dicen, ay, aquella persona está en duelo, creemos que es porque se murió alguien. Y sí, inicialmente así fue. Pero ya con las bases que nos dejó Elizabeth Kubler-Ross de esta tanatología moderna, los especialistas, los estudiosos se fueron dando cuenta que las personas que pasaban por alguna pérdida de cualquier tipo, ya sea que se encontraran en un divorcio, que hubieran perdido la relación con su mejor amigo, que hubieran perdido un trabajo, su casa, algo a lo que le hubieran puesto empeño, en fin, cualquier cosa de estas que les provocaba dolor, pasaban por estas mismas etapas. Obviamente vuelvo a decir en mayor o menor intensidad, pero las mismas No era etapas. el mismo proceso. El mismo proceso, las mismas etapas, y entonces dijeron, wow, pues la tanatología no solamente los duelos, no solamente se refieren o van cuando pierdes a un ser querido, ¿no? Y entonces ya empezaron, sí, por una pérdida y ampliaron todo esto. Así que, bueno, la tanatología entonces, como ya dije, se encarga de apoyar a las personas que estén pasando por un proceso de duelo, una pérdida que les cause dolor y un desequilibrio emocional, físico o espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, aunque no te des cuenta, lo quieras o no, automáticamente ya estás entrando en un proceso de duelo. Y ojo, un proceso de duelo que lleva etapas, ¿sí? Etapas que se tienen que vivir, que son necesarias vivirlas, porque si no, quiere decir que no lo estamos viviendo el proceso de duelo y no lo estamos caminando, entonces estamos como ignorándolo, estamos queriéndolo negar y no enfrentarnos a lo que nos está sucediendo, ¿no? Digamos que es un nivel que no te puedes saltar, ¿no? No puedes pasarte una etapa. No deberías. Las personas creen que muchas veces es mejor evitarlo. Este es un mecanismo de defensa también de nuestro organismo. María Luisa, yo sé que la mayoría de las personas cuando ves que algo es demasiado grande para ti, pues lo que haces es evitarlo, ¿no? Y muchas veces lo escondes ahí se queda escondido y crees que pasó el tiempo y que tú finalmente, pues bueno, la libraste, no. Tú que ya has estudiado un montón de cosas más, la biodescodificación, pues puedes saber que las emociones que se quedan ahí guardadas, tarde o temprano el cuerpo las empieza a expresar de una u otra manera, ¿no? Entonces, fíjate el daño que nos podemos causar por no vivir este proceso de duelo. Así es, los famosos bioshock, ¿no? El impacto que puede generar. Finalmente es un trauma vivirlo. De cualquier tipo de manera que lo vivas, siempre va a ser un impacto para la mente a nivel emocional, a nivel profundo. Rocío, ¿tú crees que con esas experiencias de duelo, la vida nos prepara? Yéndonos a un terreno un poco más místico, porque yo te recuerdo a ti, yo te conozco desde que eras pequeña, que eras una niña, te observaba, y algo que a mí me causaba una gran admiración, te lo voy a decir hoy por primera vez, era ver con qué cuidado y con qué cariño cuidabas a tu hermanita. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas un beso, de un beso Ella a no Malú. se acuerda y le digo, oye, ¿qué te pasa? Yo soy testigo, Malú, yo soy testigo. Y con qué cariño. Y yo me quedaba así, no, porque, híjole, con la habilidad, con el pañal, y entonces yo te veía como desarrollado ese instinto materno desde siendo tan pequeña. Pareciera que la vida nos va preparando. Yo creo que sí, Para María. ser esta madre que eres tan tremendamente admirable, amiga. Ay, gracias. La vida nos preparó, si te fijas, yo recordándote como niña, viéndote como a esa pequeña mamá, ¿no? Ahí de Malú. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo Sí, creo ¿no? que, mira, tú que también has estudiado sobre todo esto, que yo también sé que eres una buscadora constante y me encanta todas tus verdades y todo lo que nos estás compartiendo también con tus videos. Y yo sé que hay muchísimo más ahí adentro que lo tenemos que seguir platicando. Yo creo que sí, María Luisa. Si vemos hacia atrás, sí, efectivamente la vida nos ha ido preparando, ¿no? Y qué digo,
volvemos a lo que dije en un principio, el problema somos nosotros, ni siquiera es la vida, porque la vida nos llama por todos lados, nos da pista de todas las cosas, Nos pero habla vivimos todos los días. todos los días, pero pues pasamos por la vida ¡prum! Como si la conociéramos o no nos interesara nada más, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, la vida ahorita en retrospectiva, viendo hacia atrás, yo también me he dado cuenta de muchísimas cosas y dije, ¿cómo no me di cuenta aquí? O cómo no me di cuenta cuando sucedió esto, cuando pasó lo otro, de que posiblemente se venía esto, ¿no? Sí, definitivamente, y la vida es maravillosa, es sabia, y pues nosotros prácticamente tenemos la obligación de tratar de entenderla porque estamos en esto. Yo siempre he Claro. dicho que la vida es como un juego de mesa, ¿no? En donde yo te digo, a ver, María Luisa, órale, vamos a extender este juego y lo vamos a jugar. Pues, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? A ver cuáles son las reglas, cómo se juega, pero no, Claro. nosotros no lo hacemos, no se lo hemos preguntado No. ni volteamos a verla siquiera, y así Ahí pretendemos vamos, jugar con ella. ahí vamos con la inercia, ¿no? Así es, Con la sobreviviendo inercia, algunas veces. con un sistema, siguiendo, ¿no? Lo que nos marcan y cuestionando poco lo que sucede en el día a día, y sobre todo lo que nos habla la vida, ¿no? Sí, Que hay un pero lenguaje, también, hay un lenguaje sí, sí, en la sí, naturaleza, en en la todo. persona que te encuentras cuando te levantas en la esquina, lo que ves, todo nos está diciendo algo. Sí. Pero Que sobre sí, todo, ¿sabes qué? También como seres humanos, acuérdate que ya lo habíamos platicado también, lo que sí vamos haciendo con la vida es levantarle estructuras que esté estructurada de alguna manera y no nos damos cuenta que si queremos estructurar, que si queremos controlar la vida, es porque en realidad hay pues ansiedad atrás, hay miedo tal vez, ¿sí? desconfianza. Y desconfianza, y entonces volvemos a, deberíamos de voltear a nosotros mismos. Fíjate, la vida y la muerte no existieran si nosotros no estuviéramos, lo cual quiere decir que somos clave de estas dos cosas, de tanto la vida como la muerte, ¿sí? Y que en realidad Claro, somos parte de esto mismo. ¿Y por así qué es. entonces muchas veces actuamos como si esto no existiera y esto ok, pero no la entiendo ni la quiero entender? No, somos los tres, estamos en el mismo canal, en la misma vibración, en la misma frecuencia, en lo mismo de lo que se trata todo esto. Entonces yo creo que no solamente por salud propia, sino por evolución, y tratar de entender lo que hacemos y lo que estamos haciendo es voltear a ver la vida, voltear a ver lo que nosotros decimos que es la muerte, pero sobre todo voltear a ver aquí adentro, qué somos, cómo trabajamos, cómo nos movemos, qué estamos haciendo aquí, cuál es la finalidad de todo esto, ¿no? Y la vida empieza a cambiar, el concepto empieza a cambiar completamente en todos los sentidos. Así Sí, que, yo quiero ser muy positiva, quiero pensar que de verdad la humanidad empieza a cuestionarse estos puntos que tú yo también marcas. quisiera. Y noto cada vez más personas involucradas, buscando el sentido de la vida, entendiendo la vida, haciéndose preguntas, expandiendo un poco más su mente, ¿no? Su corazón. Están entrando un poquito más en coherencia algunas personas y yo espero que también a través de lo que ahorita nos estás aportando, bueno, pues que esto les sea de utilidad a todas las personas que puedan ver esta entrevista contigo, esta invitación que tú nos haces de ir a lo profundo y de entender el lenguaje de la vida para poder comprender pues también la sabiduría que encierra el morir, ¿verdad? Que finalmente no es otra cosa Claro, que algo natural y exacto. pues Y que no significa el dos fin, polos de todo la lo misma contrario. energía. Sí. Sí, exactamente. Rocío, ¿por qué murió mi hijo? ¿Mm? Un libro hermoso, hecho a modo narrativa, novela, me parece, en primera ¿Mm? persona. Muy lindo. No, no, tal vez si nos puedes comentar algo, como tú prefieras, como te sientas cómoda. Pero yo sí quisiera que nos los mostraras por ahí si lo tienes a la Claro, mano, por supuesto. Aquí porque está. yo quiero recomendarlo ampliamente. Por favor, Aquí está.
¿sí? Ay, hermosa, hermosa. No había visto la portada, hermosa Aquí portada. está. ¿Te acuerdas que a ti te lo mandé Hermosa. antes de que lo publicara? Sí, lo tengo en PDF Tú y lo leíste antes que nadie. lo leí, me Sí. conmovió. También me quedé muy sorprendida por tu capacidad. De verdad, tienes un gran talento literario, me encantó. Wow, no, El que venga de estilo, ti, en serio que es un honor, ¿eh? el estilo me gustó muchísimo. Es que está tu corazón ahí. Y bueno, qué más calidad de libro de alguien que lo estaba plasmando, pues con todo, ¿no? Con todo el corazón y a flor de piel. Entonces, lo que yo puedo decir del libro es, por favor, léanlo, conozcan a Rocío, el mundo interior de Rocío en ese momento de vida. ¿Y qué nos puedes decir tú? Pues bueno, ¿por qué ¿Lo murió mi escribiste hijo? en el momento? ¿Fue después? Sí, no, fíjate María Luisa, hay una historia detrás de este libro. Bueno, como ya dije, yo he vivido la pérdida de dos hijos, uno con 14 años de diferencia uno del otro, ¿no? Mi primer hijo y el último hijo, yo soy mamá de 4 hijos, varón, niña, niña y varón, y perdí a mi primer hijo y a mi último hijo, al primero y al cuarto, varones los dos. Y las pérdidas fueron con 14 años de diferencia. Eh, Cuando yo estaba viviendo la pérdida de mi segundo hijo, pero una pérdida que tardó 3 años porque él estuvo en cuidados intensivos, sujetos a máquinas, en donde prácticamente nosotros de alguna manera sabíamos que ya no se iba a recuperar, los doctores no tenían ninguna esperanza, pero así estuvo durante 3 años. En esos 3 años, decirte dolor, angustia, miedo, locura y todo lo demás, la verdad es que no me alcanzaría a expresar lo que realmente vivimos y sentimos en esos momentos, ¿no? Y había precisamente algunos momentos en que yo sentía a tal punto la desesperación que quería salir corriendo, ¿no? Corriendo no solamente del lugar, quería salir corriendo de mí, de mi vida, de lo que estaba pasando en ese momento. Y en uno de esos, de mucha angustia, recuerdo muy bien que le pedí a una de las enfermeras que me prestara unas hojas. Yo dije, yo tengo que hacer algo porque me estoy volviendo loca. Y me puse a escribir. Y entonces de ahí empecé a escribir y a escribir y a escribir, estando durante estos 3 años mi hijo en cuidados intensivos. Lo terminé un poquito después de que mi hijo falleció, pero bueno, después de que mi hijo murió, en mi proceso de duelo yo de plano caí, me fui. Tardé unos 2 años, yo creo, en lo que volví a reincorporarme a la vida de una o de otra manera. Y se me ocurrió empezar a ver las notas, empecé de alguna manera a tratar de ponerlas en una computadora que estuvieran en orden, porque unas había unas por un lado, otras por otra, unas en un cuadernito, otras en hojas sueltas. Y yo dije, lo voy a ordenar de una otra manera. Me costó mucho también, no lo hice tan rápido, me costó mucho, mucho, mucho tiempo poder leerlas y volver a poner, porque de alguna manera yo todavía estaba en mi proceso de duelo y uno se bloquea a tal punto que muchas veces no quieres recordar las cosas, ¿no? Y estarlas leyendo, pues a mí me regresaba a eso que yo quería evitar de alguna manera. Totalmente, totalmente. Totalmente, claro. Y entonces, bueno, pasó mucho tiempo, finalmente logré ponerlas en la computadora. Pasa mucho tiempo después, estoy hablando de años, y la dichosa computadora se nos quemó. Y yo me quedé así como traumada porque después de que lo había pasado a la computadora, las hojas yo las había tirado, me había deshecho de ellas, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío, no puede ser. Yo dije, lo que yo había escrito de mis hijos, dije yo, está ahí. Y fíjate, mi hija empieza a mover, compramos otra computadora, trató de rescatar algunas cosas, dijo, mami, no, no hay nada, ¿cómo se llamaba el archivo donde lo tenías? Le di el nombre, me dijo, no, perdón, es que no hay nada, o sea, se perdió completamente todo. Tiempo después mi hija me dice, oye, mami, apareció por aquí un folder, ¿es tuyo este? Y yo, no, no, por supuesto que no. Entonces, lo abre y ahí estaba todo lo que yo había escrito de mis hijos. Entonces yo dije, Dios, Wow, perfecto, entendí. qué hermoso. Y ya bueno, para hacerlo muy rápido, lo mandé a publicar con la intención, yo dije, esto quiero, lo que nosotros vivimos, que sea algo palpable, ¿no? Que pase Claro. de generación en generación a mis hijas, a mis nietos, lo publico, bueno, te lo mandé primero a ti, lo Sí. publiqué,
mis hijas lo pusieron en Facebook, luego otras amigas lo vieron, lo empezaron a pedir y bueno, finalmente, fíjate, esto dio paso también al grupo de apoyo Lazos, algunas mamás que lo leyeron, que se empezaron a contactar conmigo y de ahí precisamente surgió este grupo de apoyo Lazos para ayudar a personas en procesos de duelo. Maravilloso, Rocío. No, no solamente fue un acto, una acción terapéutica para ti, sino que desde luego el compartirlo, pues yo estoy segura que ha ayudado a muchas personas y lo seguirá haciendo. Queda ahí un gran legado tuyo para todos. Rocío, te agradezco infinitamente, amiga mía. Voy a poner en la caja de descripción ahí tus datos para que quiera contactarte. Sé que estás en YouTube, tienes tu canal, para invitar también a que, por favor, chequen el canal de Rocío de Respirando Vida. Estás también en Instagram con tu nombre, Rocío Montiel, y en Facebook, ¿verdad? Sí, y pues, querida amiga, me despido de ti, te agradezco infinitamente todo lo que nos has aportado esta tarde-noche. Y por último, un mensaje a todas esas personas que están pasando en estos momentos una pérdida, un duelo, en estos tiempos tan complejos. Wow, bueno, antes que nada también déjame agradecerte, María Luisa, por supuesto, esta oportunidad. Y bueno, como ya dijimos, tenemos que hablar muchísimo más. Yo tengo que hacerte otra entrevista a ti. Hay muchas cosas, por supuesto, de las que podemos seguir hablando. En cuanto a las personas que están pasando en este momento por un proceso de duelo, les abrazo antes que nada el alma a cada una. Comprendo por lo que están pasando, pero quiero pedirles, por favor, que busquen ayuda. Ayuda siempre hay, siempre, siempre, siempre hay. La muerte forma parte de la vida. Todos en algún momento nos vamos a morir. Esto no es algo que, bueno, no, nos gustaría, por supuesto, que nuestros seres queridos no se fueran, no murieran, pero la vida forma parte de la muerte, perdón, forma parte de la vida, estamos vivos, apoyémonos lo más que podamos, abracémonos, abracemos el alma, nuestra alma, la de nuestros seres que también están vivos todavía, tenemos un compromiso con la vida, ¿sí? Entonces, tratemos de dar lo mejor de nosotros, pensemos que siempre hay ayuda, siempre, siempre, siempre tenemos una mano ayuda que nos va a apoyar en todo este proceso de duelo por las pérdidas de nuestros seres queridos. No se desesperen, por favor, dense su tiempo, no se apresuren. Todo tiene un proceso y todo es a su tiempo, a su ritmo y como ustedes lo quieran ir procesando y viviendo. Solamente quiéranse, por favor. Muchas gracias, Rocío. Respiremos vida y hasta la próxima, amiga. Gracias, gracias. Chao. Gracias.